Noticia urgente y de última hora. En las últimas horas, distintos grupos de jubilados y pensionados salieron a las calles de varias ciudades del país para manifestarse y exigir respuestas inmediatas del gobierno. Las protestas buscan visibilizar la difícil situación económica que atraviesan, con reclamos centrados en ayuda alimentaria, aumentos en sus haberes y el pago de bonos extraordinarios. Estas movilizaciones han generado un gran revuelo, atrayendo la atención de medios de comunicación y provocando la intervención de fuerzas de seguridad. Los manifestantes aseguran que sus necesidades son cada vez más urgentes y la paciencia se ha agotado. Durante las protestas, los jubilados han solicitado la implementación de una tarjeta alimentaria y otros beneficios sociales que permitan enfrentar la creciente inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Los manifestantes también reclaman aumentos en las jubilaciones y pensiones mínimas, así como el pago de bonos extraordinarios que alivien la situación de quienes dependen exclusivamente de sus haberes. Las calles se convirtieron en el escenario de un reclamo masivo, donde se observó la diversidad de participantes, desde jubilados hasta jóvenes que acompañan y apoyan la causa, buscando darle visibilidad al problema y presionar al gobierno a tomar medidas inmediatas. La movilización provocó un fuerte despliegue policial en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las avenidas principales, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad vial. En algunos momentos, se produjo un cara a cara entre manifestantes y efectivos policiales, generando tensión en la vía pública. Según los reportes, los policías aún no han utilizado gas pimienta, aunque los ánimos se encuentran caldeados. Los manifestantes intentan resistir pacíficamente mientras exigen que se escuchen sus demandas, pero algunos incidentes menores con proyectiles comenzaron a aparecer, evidenciando la creciente presión y frustración de quienes reclaman mejoras en su situación económica. En particular, la policía avanzó sobre algunos carriles interrumpidos de la avenida Callao y Bartolomé Mitre para despejar el tránsito y mantener el orden. Esta acción generó el enfrentamiento directo con manifestantes, quienes intentaban bloquear el paso y visibilizar su reclamo. Entre los manifestantes se encontraba un grupo de jubilados, algunos con el rostro cubierto, mientras que otros jóvenes se sumaban para apoyar la protesta. El intercambio entre fuerzas de seguridad y manifestantes mostró un escenario tenso, donde los efectivos mantenían escudos para contener a la multitud y evitar que la situación escalara a mayores incidentes o confrontaciones violentas más graves. No todos los participantes eran jubilados. Muchos jóvenes acompañaban la protesta para apoyar la causa y garantizar que las demandas se escuchen, aunque algunos se involucraron en conflictos menores con la policía. Estos grupos secundarios suelen ser los más activos en los enfrentamientos, mientras que los jubilados mantienen un rol de visibilización pacífica. La manifestación refleja la creciente desesperación de los adultos mayores, quienes sienten que sus derechos y necesidades son ignorados, y buscan que el gobierno atienda con urgencia los reclamos relacionados con aumentos en las jubilaciones, pago de bonos y asistencia alimentaria para los sectores más vulnerables. La situación se intensificó cuando los manifestantes se desplazaron desde Rodríguez Peña y Rivadavia hacia Bartolomé Mitre y Callao. Allí se produjo un intercambio directo con la policía, con algunos proyectiles arrojados y confrontaciones físicas menores. Afortunadamente, no se registraron heridos graves en este primer enfrentamiento, aunque una persona sufrió un golpe que requirió atención. Este episodio evidencia la tensión que genera la falta de diálogo y respuestas por parte del gobierno, dejando en evidencia la complejidad de atender a un grupo creciente de jubilados y pensionados que viven en condiciones de vulnerabilidad económica extrema. Durante el desarrollo de la manifestación, se observaron pancartas y carteles con mensajes de reclamo, mientras que la policía permanecía equipada con cascos y viseras protectoras. Hasta el momento no se registraron gases lacrimógenos ni intervenciones más agresivas, pero la tensión seguía en aumento. La situación generó preocupación entre los medios y los organizadores de la protesta, quienes buscan que la movilización sea pacífica y que se respeten los derechos de los jubilados a manifestarse. La atención mediática contribuye a visibilizar la problemática y presionar a las autoridades para ofrecer soluciones inmediatas. Los testimonios de los presentes indican que la tensión escaló de manera gradual, con enfrentamientos puntuales entre la policía y algunos manifestantes. Se pudo observar que los adultos mayores intentaban resistir de manera pacífica, mientras que algunos jóvenes lanzaban proyectiles de forma aislada. El despliegue policial fue considerable, manteniendo siempre la superioridad numérica respecto a los manifestantes. Esto refleja la dinámica habitual en este tipo de movilizaciones,
donde la fuerza de seguridad busca controlar la situación y evitar que los bloqueos afecten la circulación en calles principales de la ciudad. A pesar de los enfrentamientos, los manifestantes lograron expresar sus reclamos de manera visible. Los jubilados y pensionados hicieron énfasis en la necesidad de aumentos justos, bonos extraordinarios y acceso a asistencia alimentaria. Además, señalaron que la situación económica es cada vez más crítica y que requieren respuestas inmediatas del gobierno. La protesta evidencia el descontento generalizado entre los adultos mayores, quienes sienten que sus necesidades no son prioridad, y busca generar conciencia en la sociedad sobre la precariedad en la que viven muchos jubilados que dependen exclusivamente de sus saberes para subsistir. Un incidente particular se registró cuando un manifestante fue golpeado aparentemente por uno de los escudos policiales. Este hecho generó preocupación entre los presentes y puso de relieve los riesgos de confrontar directamente con fuerzas de seguridad. A pesar de esto, no se registraron heridos graves, y la mayoría de los participantes continuó su protesta de manera pacífica. Los testigos señalaron que la intervención de la policía buscaba únicamente despejar las calles y mantener el orden, aunque el resultado fue un aumento de la tensión en el lugar. El conflicto también dejó ver cómo algunos manifestantes fueron inicialmente impedidos de unirse a los grupos principales. Esto generó descontento y tensión, lo que derivó en un traslado hacia otras avenidas cercanas para intentar reunirse. La policía, en su rol de contención, permitió que finalmente los grupos se reintegraran. Este movimiento refleja la complejidad de organizar protestas multitudinarias y la necesidad de coordinación entre participantes y fuerzas de seguridad para evitar incidentes mayores. Durante la mañana, los enfrentamientos comenzaron temprano, cuando alrededor de 15 a 20 personas intentaban permanecer en la plaza y fueron empujadas por la policía. A medida que más jubilados se sumaban, el conflicto se trasladó a otras calles, manteniendo siempre un escenario de tensión. Los manifestantes aseguran que no iniciaron agresiones, sino que fueron empujados y confrontados por los efectivos de seguridad. Esto demuestra la fragilidad del orden en situaciones de protesta y cómo, incluso sin violencia intencionada, pueden surgir conflictos físicos inesperados. Las imágenes captadas por los medios muestran un escenario donde se mezclan adultos mayores con jóvenes, algunos de los cuales participaron en intercambios con la policía. La diversidad de participantes refleja la solidaridad y el acompañamiento de distintas generaciones hacia los jubilados, quienes buscan que sus reclamos sean escuchados y atendidos. Sin embargo, la presencia de algunos jóvenes que actúan de manera más activa en los enfrentamientos genera preocupación por posibles escaladas de violencia, aunque la mayoría de los jubilados mantiene un enfoque pacífico y centrado en exigir soluciones concretas. Los testimonios directos de los manifestantes revelan que la represión inicial fue mínima, pero suficiente para generar malestar y tensión. Algunos denunciaron golpes leves con tonfas o escudos, mientras que otros señalaron que la intervención policial buscaba evitar que los grupos de jubilados se unieran. Afortunadamente, no se registraron heridos graves ni detenciones significativas. Estas manifestaciones muestran cómo la presión social puede derivar en situaciones de riesgo, y al mismo tiempo resaltar la necesidad de diálogo y políticas públicas que atiendan las demandas de los adultos mayores. La protesta continúa siendo un escenario dinámico, con movimientos constantes entre distintas esquinas y avenidas. Los manifestantes buscan mantener la visibilidad de sus reclamos mientras la policía se reorganiza para controlar el tránsito y evitar bloqueos prolongados. La situación refleja la tensión acumulada entre un sector vulnerable de la población y las autoridades, con un desafío constante para ambos lados. Los jubilados buscan ser escuchados, mientras que las fuerzas de seguridad intentan mantener el orden sin generar incidentes graves. En medio de la movilización, se observa que los manifestantes hacen uso de pancartas y carteles para expresar su reclamo, mientras los policías mantienen un cordón con escudos. La dinámica del enfrentamiento, aunque no violenta en su mayoría, demuestra la dificultad de controlar situaciones de protesta donde confluyen emociones, frustración y demandas urgentes. La cobertura mediática y la atención pública resultan fundamentales para garantizar que los reclamos de los jubilados sean visibles y que se ejerza presión sobre las autoridades para ofrecer soluciones efectivas a corto plazo. Finalmente, tras varios intercambios y movimientos entre calles y avenidas, los grupos de jubilados decidieron regresar a su ubicación original en Rodríguez Peña y Rivadavia. La tensión disminuyó momentáneamente, aunque el ambiente sigue cargado de expectativa. El gobierno aún no se ha pronunciado sobre medidas concretas, mientras los manifestantes esperan respuestas inmediatas.
Este escenario evidencia la fragilidad de la situación económica de los jubilados y la necesidad urgente de políticas que garanticen ingresos adecuados, asistencia social y respeto por sus derechos, evitando futuros enfrentamientos con fuerzas de seguridad. En conclusión, la jornada dejó en evidencia la difícil situación de los jubilados y pensionados, la importancia de sus reclamos y la tensión que generan en el espacio público. La intervención policial, aunque limitada, destacó la necesidad de un diálogo abierto y soluciones concretas por parte del gobierno. Los testimonios, incidentes menores y movimientos estratégicos de los manifestantes muestran la complejidad de estas protestas. Es fundamental que las autoridades atiendan las demandas de los adultos mayores, quienes buscan no solo mejoras económicas, sino también reconocimiento y respeto por sus derechos en un contexto social cada vez más desafiante.